Sí, ahí el de la oficina mandaron la información y acabamos de celebrar 39 años de casados. Y tengo 5 nietos, como dijo mi esposa, caminando. Una que viene en camino para el mes de julio, esta todavía no está caminando. Y ahora el martes nos dieron la noticia de que mi hija mayor está esperando triates. Sí, entonces todavía estamos procesando eso, nuestra vida va a cambiar. ¿Sí le puedes bajar poquito a Sí, para que nuestra vida va a cambiar en un sentido para bien, ¿verdad? Vamos a tener 3 nietecitos o nietecitas o combinación. Vamos a pedir así, como pide uno los tacos campechanos, a ver qué nos toca, un morenito, una güerita o algo así. Y estamos pues anticipando eso. Reciban un saludo de Gracia Soberana de Ciudad Juárez, del equipo pastoral de allá de nuestra iglesia. Y bueno, ya anticipaba con muchas ganas. Realmente vimos la oportunidad de venir a México. Estábamos postergando el viaje para ver cuándo se nos acomodaba en algún viaje que viniéramos para acá, o más bien que tuviéramos que hacer como escala en México, y se acomodó porque mi esposa no había visto a su hermana que vive aquí en la Ciudad de México desde hace 3 años, y bueno, aprovechó ella para venir y visitar y pasar una semana con su hermana mientras nosotros estábamos allá en Guadalajara. Y entonces, bueno, pues ahora coincidimos aquí, vimos que había mucha conveniencia de visitarlos, hemos querido conocerlos. Como decía Antonio, lo hemos conocido ya un poquito desde hace 2 años, y a su esposa la conocimos el año pasado. Y bueno, para mí esto es algo muy emocionante porque desde hace mucho tiempo nosotros habíamos querido de alguna forma poder servir a la Ciudad de México, y no veíamos ninguna manera de hacerlo, pero gracias a Dios que el Señor nos lo ha concedido, cuando menos conociéndolos a ustedes, que el Señor nos permita tener un pedacito de influencia en esta increíble ciudad que es la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar aquí. Y cuando le propuse a Antonio sobre venir, puse a pensar qué podía yo compartir. Y la verdad de las cosas es, principalmente cuando visito una iglesia por primera vez, lo único que comparto sobre el Evangelio. Y me dijo que estaban en una serie de Gálatas. Entonces escogí yo un pasaje en Romanos capítulo 5, que es un pasaje un poquito, no quiero decir complicado, pero sí es un pasaje significativo. Estoy tratando de ver aquí por qué no me está. Ahora sí. Es un pasaje muy significativo. El doctor Sinclair Ferguson dice que los 4 capítulos, no quiero decir más importante, pero más cruciales y más profundos de la Biblia son el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos. Y él dice esto: nunca te gradúas de entender Romanos 5, 6, 7 y 8. Y la verdad de las cosas es que sí, yo he predicado 3 veces el libro de Romanos, y la última vez prediqué otra vez capítulo 5, 6, 7 y 8 hace unos años. Y cuando estaba repasando este pasaje me di cuenta que hay tanto que les pudiera compartir de esto, pero me voy a restringir a 2 versículos solamente, y confiando que en su serie de Gálatas ustedes van a ver
y van a poder usar los otros pasajes. Entonces yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Romanos. Y aunque originalmente pensé empezar a leer en el 17, me gustaría que leyéramos desde el 12. Viendo que ustedes están apenas empezando el libro de Gálatas, voy a leer desde el 12 hasta el final del capítulo. Y vamos a orar, a pedirle al Señor su iluminación, ¿sí? Si me acompañan. Padre Celestial, Señor, tu palabra es maravillosa, tu verdad es tan profunda, Señor, y su sabiduría es infinita, y nosotros somos seres finitos y no entendemos, no alcanzamos a ver, Señor, la amplitud de lo que tu palabra significa. Pero pedimos que por obra de tu Espíritu Santo tú ilumines tu verdad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender la gloria de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ver, Señor, y maravillarnos, aunque se nos haga difícil de entender. Señor, que tu gracia esté con nosotros por medio de tu Espíritu Santo el día de hoy, para que tú nos edifiques por medio de tu verdad. Y yo te pido en lo personal que me ayudes a mí, Señor, a servir a mis hermanos, a depositar en ellos un ladrillito de verdad, Señor, que sirva en la edificación de sus vidas y que contribuya a la edificación de esta iglesia, Señor. Te damos gracias que me permites, Señor, compartir aquí en esta ciudad. Queremos que tú bendigas esta ciudad, te lo pedimos, Señor, y que extiendas tu reino en esta ciudad, Señor, la capital de nuestro país, porque amamos a nuestro país y pedimos, Señor, aquí hay millones de personas que no conocen de ti. Que lo que aquí se siembre de fruto de vida eterna en vida de algunos cientos y miles de esos millones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a leer. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo está comparando a Adán y a Cristo, y no solamente a Adán y a Cristo como hombres, sino a Adán y a Cristo como los que inauguraron dos reinos. El reino de la muerte, que entró por medio del pecado de Adán y que todos heredamos, todos somos descendientes de Adán. Todos pecamos porque somos pecadores, porque nacemos con una naturaleza caída. Y luego el reino de la vida, que entró por la gracia, por medio de Jesucristo, por medio del cual nosotros ahora aspiramos a una vida eterna que no teníamos. El primer reino, el reino es un reino natural, es un reino en la carne. El segundo reino es el reino de la gracia. Y yo lo que quiero que hablemos el día de hoy, hermanos, es qué es esto de la gracia. Para mí, el entender la gracia hace muchos años que por medio de nuestro crecimiento como gracia soberana internacional, empezamos a aprender y a entender qué es esto de la gracia. Yo lo había leído en la Biblia miles de veces, pero no lo entendía. Cuando pude empezar a entender lo que esto es, la verdad de las cosas es que me explotó el cerebro, o sea, no lo creía, la entendía, pero no lo creía. Yo lo que quiero, hermanos, es que ustedes no solamente la entiendan, la crean y vivan en el beneficio de lo que vino a traernos el Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Hace unos años mi esposa y yo estuvimos en Guatemala en un congreso de la Alianza Cristiana para el Huérfano. Nosotros tenemos 3 hijos, se dice naturales, 3 hijos naturales, o sea, nacidos del vientre de mi esposa. Y un hijo que Dios nos concedió la oportunidad de adoptar. Él era un niño de la calle. A los 3 años fue la primera vez que lo recogieron de la calle. Mi hijo dio un testimonio en ese congreso y dijo esto, animando a los padres que estaban considerando adoptar algún niño que viniera de una condición o de una situación de trauma, como él. Y les dijo, yo quiero animarlos porque no hay mayor expresión de la gracia de Dios que tú adoptes a un niño que probablemente no traiga nada satisfactorio a tu vida necesariamente, no lo estás adoptando porque te va a traer gozo y placer, sino la verdad de las cosas es que va a traer muchos problemas, pero sin embargo lo adoptas. Y dice, y lo adoptas, y eso es gracia. Y me llamó la atención y me estaba yo recordando que cuando lo adoptamos, a un par de meses, él tuvo un conflicto con mi otro hijo, que era menor que él. Y en una situación, no sé si estaban discutiendo por algún juguete o una cosa así, él golpeó a mi otro hijo. Y estaba recién llegado, o sea que yo no tenía todavía mucha relación con mi hijo adoptivo. Y me recuerdo tanto que en esa ocasión le llamé y lo llevé arriba a una recámara, estábamos en la casa de mi suegra,
para hablar con él. Y yo sentí ahí, esta es una oportunidad de que él entienda una de las lecciones más importantes en su vida. Y no era, no le pegues a tu hermano. La lección más importante de su vida era, le pegaste a tu hermano, ¿verdad? Pues sí. Tú sabes que no le debes de pegar a tu hermano, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero que tú el día de hoy aprendas lo que es gracia. Y lo que es la gracia, hijo, es algo que tú debes aprender en toda tu vida. Es que cuando Dios nos muestra favor, una disposición favorable, a pesar de que nosotros no lo merecemos, sino que merecemos lo contrario. Y escuchar a mi hijo ya adulto decir que él entiende la gracia por su adopción a través de todos esos años es algo muy valioso para mí. Porque él verdaderamente entiende la gracia. Y esto, hermanos, entender lo que es la gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor de Dios, es la bondad de Dios, es la disposición bondadosa de Dios, es la disposición bondadosa y eterna de Dios para con aquellos que no merecen esa disposición bondadosa, que más bien, como dice Jerry Bridges, merecen lo contrario. La gracia, hermanos, es que el Señor nos ve y en lugar de responder como sería la mejor natural desde nuestra perspectiva, responde de una manera divina que refleja su gloria, que no nos da lo que merecemos, sino que nos muestra su bondad. La Biblia dice que el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. Tenemos el Evangelio por la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino nos dice que Dios es un Dios de gracia. Inclusive el apóstol Pedro dice que es el Dios de toda gracia. Que cómo es Dios, de qué está hecho Dios. Y podemos hablar de muchas categorías teológicas, pero Dios es un Dios de gracia. Y cuando vino Jesús, todos sabemos que cuando vino Jesús, Jesús vino a revelarnos a Dios, que conociéramos a Dios. Vino a encarnarse para que lo pudiéramos ver, le pudiéramos tocar, le pudiéramos escuchar. Vino como un ser humano encarnado para revelarnos a Dios. Y esto es lo que dice el apóstol Juan. Dice acerca de Jesús. Cuando él está hablando en el capítulo 1, que él lo vio, que vio a Jesús, dice, vimos su gloria. Vimos la gloria de Dios en Cristo. Y dice esto, el versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Miren lo que está diciendo el apóstol Juan. De Jesús, la gloria que estaba saliendo de él, de la plenitud que estaba saliendo de Jesús, todos recibimos ¿qué? Gracia y más gracia. De ahí me hacen burla en la iglesia porque les trato de explicar qué está diciendo Juan acerca de gracia sobre gracia. Y aquí tienen Costco, ¿verdad? Claro que tienen Costco, pues la Ciudad de México. Aquí todo hay, hasta Ikea. En Costco tienen un pastel de chocolate muy famoso que lo deben tener aquí también. Y es un pastel que es de chocolate. Y luego la primera capa es así, el pan de chocolate. Y luego le ponen chocolate como pegadura. Y luego le ponen otro pastel de chocolate. Le ponen más pegadura. Otro pastel de chocolate. Creo que tiene 5 capas. Es chocolate con chocolate, sobre chocolate, sobre chocolate, sobre chocolate. Y luego arriba le escurren así, le desbordan chocolate. Y luego todavía viene una persona con una duya y le ponen más chocolate. Y luego para terminar le ponen un pedazo de chocolate duro, así se lo clavan en la parte del medio.
Cuando habla a Juan, dice gracia sobre gracia, está hablando como ese pastel de chocolate. Es como decir, ¿qué quieres de comer? Un pastel de chocolate sobre chocolate. Piensen en el pastel de Costco. Pero esto es gracia sobre gracia sobre gracia. Eso es lo que desbordaba Jesús. Y no solamente eso, dice el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Noten esto, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En otras palabras, Jesús vino a encarnar dos cosas: la verdad de Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo quiere Dios que vivamos, la verdad de Dios, cómo es la creación de Dios, el hombre que creó Dios, cuál era la intención y el propósito de Dios cuando hizo al hombre. Esa es la verdad de Dios. Y la segunda cosa que vino a encarnar, la gracia de Dios. La hizo realidad, la podíamos ver. Jesús es la encarnación de la gracia de Dios. Jesús es la gloria de Dios revelada en gracia. Y esto es algo increíble. O sea, pues la gloria de Dios es derramar su gracia sobre nosotros en Cristo. Efesios 1:6, la gloria, ¿cómo dice? Las riquezas de la gloria, de la gracia en Cristo Jesús. Cuando, ya no me acuerdo exactamente qué capítulo es, creo que es el 32, quiero pensar, no me acuerdo, en Isaías, está hablando de la iglesia y la comunión de la iglesia, y dice que Dios está coronado con su pueblo. Dice, Señor, ¿cómo la corona, tu corona, la iglesia, tú te adornas con tu iglesia? Si somos una bola de perdedores, te adorna porque su gloria es haber mostrado gracia sobre esos perdedores. La gracia es la gloria de Dios. Es lo que lo adorna a Él, porque Él no tenía por qué mostrar esas cosas. Su justicia, Él es justo y tiene que mostrar justicia. Pero la gracia, ¿qué obliga a Dios? A amarnos. Él no nos necesita, no tiene nada a cambio de amarnos y de mostrar su gracia sobre nosotros. De mostrarnos favor a los que nunca lo han merecido. Entonces la gracia de Dios es Dios extendiendo su mano para rescatarnos, para sostenernos, para llevarnos a su presencia. En el Antiguo Testamento, si tú buscas la palabra gracia, no la vas a encontrar. ¿Okay? Pero el concepto en el Antiguo Testamento está completamente lleno. Hay una palabra en el libro de los Salmos, que aparece como 50 veces en los Salmos, que es la palabra que a veces se traduce como piedad o misericordia. Y es la palabra, esto es una palabra, y no se los voy a decir porque no tiene caso que se las diga en hebreo, porque yo tampoco ni sé cómo pronunciarla bien. Pero esta palabra significa esto: el que alguien se incline a mostrarle favor a alguien que es menor. Como yo, sin saberlo, sin pensar en esa palabra, aparece por ejemplo en el Salmo 67, versículo 1, muéstranos piedad, Señor. Como cuando yo hablé con mi hijo pequeñito de 6 años y le dije, me inclino hacia él, yo siendo el papá, él siendo el menor, él habiendo cometido una fechoría, y decirle, hijo, yo te amo. Y en lugar de darte una varita, te voy a dar un abrazo, porque tú viniste a nuestra casa y ahora eres nuestro. Esa inclinación de Dios, de extender su mano a aquellos que no lo merecían, esa es la gracia. Siempre Dios ha sido así.
Está extendiendo su favor hacia sus criaturas, hacia las personas que Él hizo. Nosotros somos una cosa con vida. Él es Dios, Él es completamente diferente a nosotros. Él no fue creado, Él es nuestro creador y Él es el que nos muestra gracia. En esa eterna disposición favorable, bondadosa, amorosa y misericordiosa. Cuando aquí está hablando de gracia, está hablando de algo increíble, hermanos. Es una bondad que lo describe, y nomás voy a decir dos cosas de este pasaje. Voy a hablar del versículo 20 y del 21. El versículo 20 nos describe la gracia como algo que sobreabundó sobre el pecado. Sobreabundó. Vean ahí el versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo, Dios en su misericordia no nos dejó como animales salvajes, nos habló, se reveló por medio de Moisés a su pueblo y le dijo: así deben de vivir, así soy yo. Sabiendo que no íbamos a poder vivir así. Los judíos no pudieron y nosotros tampoco. Pero era una manera de que nosotros viéramos nuestra necesidad. La ley está ahí, ustedes lo van a ver en el libro de Gálatas. La ley está ahí para que nosotros sepamos nuestra necesidad, para que nos demos cuenta qué tan cortos nos quedamos. ¿Okay? Es como si fueras a jugar básquet, ¿verdad? Y cuando estabas chiquillo, ya ven que en el básquet está el tiro libre. Y siempre en el primer momento, cuando tú sientes que tú ya estás listo para tirar la bola a la cancha, al aro, desde el tiro libre. Cuando estás chiquillo, pues con las dos manos. Y hasta que no lo tiras, te das cuenta qué tan chafa eres todavía para el básquet, ¿verdad? Porque pues tiras y pues no, un lobito ahí cae a media distancia. Bueno, la ley nos está diciendo: mira quién soy yo, mira para lo que te hice, pero mira lo que el pecado ha hecho en tu vida. Mira lo que pasó. Date cuenta de lo que necesitas, y lo que necesitamos nosotros es: Señor, ¿cómo venimos a ti? Tenemos un problemón aquí, tú nos dices no mientas, y vamos y mentimos. Dice Romanos capítulo 7, ¿verdad? Si me dice el Señor, no codicies otra mujer, no codicies el carro de tu vecino, pues lo veo y no, pues de todas maneras lo codicio. Es más, me dices que no codicie y más codicio. La ley está ahí para que abunde el pecado, y si nosotros vemos la ley, vemos todas las maneras en que quedamos cortos. El pecado, una de las palabras que se usa para describir el pecado es: te quedas corto, le erras al blanco, no le das, no echas la canasta, nunca. Por su misericordia el Señor muestra su gracia en que, a pesar de que ninguno de nosotros daba en el blanco, todos nos quedábamos cortos. Dijo el Señor: ahora que ya te diste cuenta, ahora vas a entender mi gracia. Te voy a mandar a mi Hijo para que muera por ti y que tome tu culpa y tú puedas ser justificado gratis. Esa es la gracia. Fíjense nomás, nos muestra que no podemos, pero no para que juzgarnos, para destruirnos, no, nos muestra que no podemos para luego mostrar su favor inimaginable, incomprensible. ¿Cómo que vas a darnos a Jesús? ¿Cómo que va a morir Jesús en nuestro lugar? ¿Cómo que Él va a pagar por todo lo que nosotros no pudimos hacer? Exacto. Ustedes están así porque su ancestro, un tal Adán, le hizo caso a su esposa y se comió una fruta. Y todos heredamos esta maldición.
o viviendo en esta ciudad, ¿no se han dado cuenta que el mundo está descompuesto? Más quieres tus matrimonios, tus relaciones, tus hijos. Bueno, me imagino que muchos aquí tienen hijos, ¿verdad? Algunos todavía no los tendrán, pero muchos tienen hijos, a lo mejor nietos también. Nadie le enseña a esas criaturas a mentir. Nadie le enseña que si quiebran un vaso, le esconden los vidrios y cuando se lo encuentran, ¿quién quebró el vaso? No, yo no. Nadie les enseña eso, no hay una academia. Van a la escuela ya sabiendo cómo hacer todas esas cosas. Así que por favor nadie se engañe diciendo es que mi hijo es un angelito. Él es una paloma blanca, ¿verdad? Me lo contagiaron en la escuela. No. Somos descendientes de Adán y traemos el pecado y lo caído de Adán en nuestra naturaleza. Ahora, aquí lo que está diciendo es que así donde abundó el pecado, abundó o sobreabundó, creo que está la traducción, dice sobreabundó la gracia. Miren, fíjense qué tremendo es el idioma griego y a veces nos quedamos cortos en el idioma español. Esa palabra es la palabra sobreabundó en griego, y luego le agregó el apóstol Pablo, le inventó una nueva palabra porque le agregó un prefijo. ¿Ustedes aquí no tienen hipermart? O sea, hay el mercado, y luego inventaron el supermercado, y luego Soriana inventó el hipermart. ¿Ok? Hiper, Pablo le puso hiper sobre superabundó. En otras palabras es super sobreabundó, o yo les digo así, hiper superabundó. O sea, está diciendo esto es algo inmenso, esto es algo tremendo. Fíjense las características, si eso es verdad, las características de la gracia. Vemos que la gracia es inmerecida, la gracia es un regalo. La gracia en griego es la palabra caris, de donde tomamos nosotros el carisma, es un regalo, es algo que tú recibes, un favor inmerecido. Pero ¿cómo es? Te voy a decir varias características. Número 1, esa gracia es en extremo espléndida. Si es hiper, súper abundante, entonces sobrepasa todo, no le gana nunca tu pecado a la gracia. Es mucha, es una gracia muy generosa de parte de Dios, no tiene límite, no está voy a decir una palabra pero no existe, no es estrecha, no la puedes limitar, no tiene límites. Sino que si tú ves tu pecado en extremo pecaminoso, la gracia lo sobrepasa. Y la manera como yo me lo imagino es, piensa en un tsunami. Bueno, me imagino que ya todos habían nacido en el 2004, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en el 2004 que vino? Estaban chavillos, yo también. En el 2004 sucedió el tsunami de Indonesia, con un terremoto en el mar Índico, mar Indio, Índico, el mar Índico, un terremoto de 9.3, tercer terremoto más poderoso registrado en la historia desde que se registran terremotos. Las olas de ese tsunami llegaron hasta Manzanillo, México. ¿Ok? De repente las olas de Manzanillo subieron 2 metros. Tardaron horas, pero llegaron a Manzanillo. Imagínense los que estaban ahí cerquita. Las olas que llegaron a Indonesia tenían en promedio, o sea, las más altas llegaron a tener 30 metros de alto, un edificio casi de 10 pisos. En promedio, o sea, porque empiezan chicas y luego van subiendo, llegaron a 30 metros, pero en promedio eran olas de 10 metros de alto.
Este edificio más o menos tiene como 5 metros, que es el doble. Llegaban y literalmente los que lo vieron y lo pudieron grabar o lo pudieron dar testimonio, dicen que era una pared negra, que traía muchas cosas adentro del agua, árboles y tablas y basura y cosas negras, y una pared. La gracia, hermanos, es tan abundante como ese tsunami, pero no solamente eso, sino que no lo puedes detener, no puede ser impedida. O sea, imagínate tú poniéndote así con tus manos y diciéndole al tsunami: por aquí no pasas. Una ola de 30 metros de altura que viene avanzando así a 2 kilómetros por hora. Es imparable. La gracia es así. La gracia, por más grave que sea nuestro pecado, por más, como Pablo que dice: yo era un perseguidor, un blasfemo, un agresor de la iglesia, pero la gracia de Dios, dice Pablo en 1 Timoteo, dice, fue más que abundante y me salvó. No puede ser impedida. Es imposible que tú detengas la gracia. ¿Por qué? Porque es una gracia, porque es gracia, no depende en lo más mínimo de ti. Tú no la generaste, tú no la provocaste, tú no la produces, tú no la impides. Esa gracia es movida por el favor de Dios para con los pecadores. Es inmenso, es ilimitado. Y esto es lo que nos empieza a chocar aquí, porque nosotros no somos así. Nosotros somos todo lo contrario. Tú me haces algo, yo me desquito. Dios, pecaste mucho, mi gracia es más grande. Entonces ahí empezamos a pensar: no, espérate, no empieces a decir esas cosas, Carlos, porque entonces la iglesia se va a descomponer. Nosotros, esto es contraintuitivo. Abunda el pecado, dice aquí. Entre más abundó el pecado, más súper abundó la gracia. Nos parece demasiado generoso, ¿verdad? Ese es el evangelio. Eso precisamente es el evangelio, porque nos deja sin palabras, nos deja sin recursos, nos deshace, nos deja completamente a merced de algo que no proviene de nosotros, pero que necesitamos desesperadamente. La gracia no proviene de nosotros, no la generamos. Entonces, cuando te das cuenta que así es como Dios quiere que funcione, no cabe otra más que nosotros pecadores venir delante de Él y decir: Señor, no tengo ningún recurso más que la gracia que tú me muestres. Ahora, tercera característica, sumamente generosa. Ahorita que les dije, no puede ser impedida. Tercera característica, no se agota, no te la acabas. No puedes, viene el tsunami, no puedes sacar un trapeador y decir: no, ahorita me lo echo aquí cubetazo. No, o sea, no la consumes. Nuestro pecado no la reduce, no se acaba, no se gasta. No puede, Dios no te va a decir: oye, ya párale, o sea, mira, ya me estás agotando los recursos de gracia que tengo en el banco. Porque hay pecadores que sí, como que sí le sacan lustre a la gracia, o sea, se desquitan, ¿no? Pero el Señor, si tú tienes un tsunami de gracia, date cuenta, la gracia de Dios no está en proporción a tu pecado. ¿Sabes? Tú dices: ok, si la gracia de Dios no es en proporción a mi pecado, ¿en proporción de qué es? Ese tsunami describe la intención de Dios de salvarte. La proporción de la gracia, la medida de la gracia es: ¿qué tanto quiere Dios salvarte? ¿Qué tanto quiere Dios limpiarte de tu pecado?
¿Qué tanto quiere Dios que seas restaurado a su propósito inicial? ¿Qué tanto quiere Dios cumplir su propósito que tenía con Adán antes de que cayera? Esa es la medida de la gracia de Dios sobre tu vida. La gracia es absolutamente efectiva para cumplir el propósito de Dios en tu vida completamente. Hermanos, imagínate nomás esto, piensa esto, que dependa de ti que entres en el cielo o no entres. Que te diga Dios, tienes la puerta abierta, viejo. Pero a ver si llegas. Si dependiera de nosotros, nadie entraba. Por eso se nos dio la ley, para que nos diéramos cuenta. Si dependiera de nosotros, que en nuestras fuerzas, en nuestra disciplina, en nuestra capacidad, nosotros nos fuéramos a ganar el cielo, no necesitábamos a Cristo y no necesitábamos gracia. Necesitamos gracia porque no hay ninguna otra manera por la cual el hombre pueda ser justificado delante de Dios y ganar todo lo que Dios quiere. Eso es lo que van a ver en Gálatas, ¿verdad? Ok, si tú batallas y quieres decir, no, pero tiene que depender también de nuestra cooperación, o tiene que depender de nuestro esfuerzo, esa es la razón por la que se escribió Gálatas, porque nosotros queremos agregarle, así como traer un vasito de agua, es más, 1 litro de agua. Señor, pues si está tu tsunami, pues sí, 30 metros de altura, 100 kilómetros de ancho, es mucha agua, pero yo aquí tengo mi agüita, Señor. No le agregas nada. Ahora yo sé lo que están pensando. Y lo que están pensando es, pues entonces, de tanta gracia, pues entonces, ¿para qué nos preocupamos? Podemos pecar libremente. En Gálatas y en Romanos, Pablo se anticipa y dice, yo sé que están pensando, pues entonces que abunde el pecado para que abunde la gracia. Que eso es exactamente como empieza el capítulo 6. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque la cuarta característica de la gracia es que la gracia no aprueba el pecado. Es así de inmensa, es así de amplia, es así de generosa, porque viene a derrotar el pecado en nuestra vida. La gracia de Dios viene a traernos convicción, la gracia de Dios viene a transformarnos, la gracia de Dios viene a decir, Señor, tu amor es incomprensible, pero yo quiero más de eso. Entonces la gracia te empuja, te lleva, te acarrea, te carga. Lo mejor que tú puedes hacer cuando ves ese muro es tírate así y deja que la gracia te arrastre. ¿Y a dónde te va a arrastrar esa gracia? ¿A dónde te va a llevar esa gracia? ¿Cuál es el propósito de Dios? Tu santificación para vida eterna. La santificación, hermanos, no es que te portes bien. Tu santificación es que tú aprendas a vivir en base a la gloria que te espera. Es preparándonos para la gloria. Eso es lo que es la santificación. Experimentar desde ahorita la gloria que vamos a vivir por toda la eternidad. Entonces, si tú estás siendo confrontado con tu pecado, si tú estás luchando contra tu pecado, si tú estás diciendo, Señor, ¿cuántas veces no he caído en lo mismo? Si tú dices, híjole, Señor, yo no creo que yo pueda cambiar. Todas esas cosas son mentira. Por una razón, porque hay gracia. Gracia para que cambies, gracia para que crezcas, gracia para negar el pecado, gracias para tener victoria, gracia para ser más como Cristo, gracia transformadora. Ese se llama el libro de Bridges, creo, ¿verdad?
La segunda cosa entonces que yo les quiero proponer, si esta gracia sobreabundó, fíjense el versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahorita lo que leí, cuando leíamos el pasaje, todo el versículo 16, hace la comparación, dice, la consecuencia de lo que trajo Adán, dice, trajo una consecuencia, y la consecuencia fue condenación. ¿Ok? Todos estábamos condenados. Dice, pero la gracia, por medio de Jesucristo, Él lo que trae, la consecuencia es justificación. La justificación es ser declarados no culpables. La manera más fácil de entender qué es la justificación es lo contrario a condenación. Si tú chocas y vas con un juez, ¿verdad? Y tú dices, no, es que pues yo venía manejando y este se atravesó y esto. Si el juez dice, no, tú eres culpable, tú estás condenado y te vamos a poner una multa de 10,000 pesos. Esa condenación, el que eres culpable, lo contrario es que el juez diga, efectivamente, la culpa la tiene el otro. Tú eres no culpable del choque. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero aquí estamos hablando de vida o muerte. La condenación es la muerte eterna. La justificación es la justificación para vida. La condenación, lo que trajo Adán es que nos hizo a todos pecadores. ¿Y qué nos hizo Jesús? Si la caída de Adán nos constituyó pecadores, dice la Biblia, nos hizo pecadores, nacemos pecadores. ¿Qué nos hizo la gracia de Jesús? Aquí lo dice. Nos hizo justos, versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La manera más fácil que yo he encontrado de que podamos imaginarlo lo que es ser una persona justa, no es que tú pienses, Él vino a hacernos justos, ¿verdad? De tal forma que ya nunca vamos a pecar. No. Cuando tú eres justo, dice la Biblia, en Gálatas inclusive también lo van a ver, que se compara a la iglesia con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento sí está esa palabra justo. Los justos de Dios eran el pueblo de Dios. Los que no eran justos eran los gentiles. Los justos, lo que los distinguía era la circuncisión. Entonces la Biblia dice que la circuncisión física no es de gran valor, sino la del corazón. Y en ese sentido, tanto judíos como gentiles, cuando el Espíritu Santo circuncida nuestro corazón, pasamos a pertenecer al pueblo de Dios. Y los del pueblo de Dios están circuncidados, se nos quitó carne. Y nos hizo el Señor otra cosa, porque puso su Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros entendemos el ser justos como el portarnos bien, ¿saben una cosa? Los mormones se portan muy bien. Tal vez no sé si hay aquí alguien que sea mormón, ¿verdad? Pero los mormones se portan muy bien. Son extremadamente éticos. Ellos no te roban un lápiz, no te toman una taza de café, menos una cerveza. Pues estos cuates son rectos, pagan sus impuestos, son buenos esposos, buenos padres, todos se portan a todo dar. Pero eso no nos hace justos delante de los ojos de Dios. Lo que los hace justos
es que Dios los circuncide, que Él haga algo. Y lo que hizo Jesús es que Él vino como ese segundo Adán a iniciar una generación nueva, una nueva creación, como dice Efesios, una nueva humanidad, un pueblo diferente, y que lo distingue, que es que son diferentes. Y eso, perdón, eso es lo que viene a ser la gracia. Nos transforma. Y yo lamentablemente veo muchas iglesias que están tan clavadas en cambiar el comportamiento de los creyentes, que no les están enseñando que ellos son otras criaturas, son otra cosa, son otro pueblo, ya no pertenecen. El libro de Romanos, el siguiente capítulo, el capítulo 6 y 7, también te dice, o sea, nosotros queremos seguir viviendo en esa esclavitud de las obras y no vivimos en el beneficio del tsunami que nos cargue y nos acarree hasta el cielo. O sea, esta es una de las cosas tremendas que yo veo en este pasaje, porque habla de la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el regalo de la justicia que se nos da, lo que fuimos hechos ahora nuevo. Y ahí hay una serie en el 16, del 15 y 16, distingue la dádiva. La palabra dádiva es la palabra carisma, y lo distingue el don, porque nos da dos cosas. El Señor viene y nos da gracia, y luego nos da un regalo, nos dice, la gracia te está haciendo, ahora tú eres uno mío. La gracia lo que hace es que nos hace de Dios. Es más que simplemente el favor de Dios inicial para mostrarte misericordia, o para tener la ayuda de Dios para tu vida. Esa disposición bondadosa de Dios la tienes, y la tienes, o sea, toda tu vida es eterna. Pero aquí en el versículo 21, en el versículo 17, está hablando del reinos, está hablando, dice, fíjense, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia. La justicia es todo lo que somos en Cristo, lo que debemos ser en Cristo, lo que quiere Dios que seamos en Cristo. Todo lo que hace a Dios perfecto, recto, bueno, bondadoso, amoroso, esa es su justicia. Y dice, la gracia viene para reinar en tu vida, para que vivas de esa forma. La gracia, entonces, es un reino. La gracia de Dios es un reino que viene a invadir el reino de la muerte por el pecado. El reino de la gracia es la operación del poder de Dios invadiendo el mundo pecador para salvar a los que estaban muertos. En otras palabras, la gracia no solamente es el favor de Dios mostrado a los individuos, sino que es la invasión de Dios a la tierra. La gracia de Dios está corriendo, hermanos. Está ganando almas, está transformando vidas. Es un reino. Es lo que está gobernando ahorita de parte del Señor. La gracia está reinando. La disposición favorable de Dios está operando. Está operando en tu vida para sostenerte, para fortalecerte, para transformarte y para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Es la fuerza que está estableciendo el propósito de Dios en la tierra. Su gracia, por medio de su Espíritu, por medio de su iglesia, por medio de su verdad. O sea, el favor de Dios se muestra en todo lo que nosotros estamos experimentando ahora. Nos dio vida. Dice Efesios, cuando habla en capítulo 2 de Efesios, ese capítulo tan famoso, ¿verdad? Que habla de ese glorioso pero en el versículo 4, ¿verdad? Que nosotros éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos siguiendo los deseos de nuestra carne y éramos hijos de ira. Y luego dice esa palabrita que en 4 letras el apóstol Pablo nos dice el Evangelio: pero,
La gracia es el pero de Dios. Ustedes son unos pecadores miserables, dice el diablo. Pero Dios, y luego que dice, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice Pablo, por gracia habéis sido salvados. El pero, ven ustedes ahí, el pero, la gracia es lo que motivó el amor de Dios. La gracia es lo que motivó, que nos dio vida. La gracia es la razón, ¿verdad?, de que Él vino a obrar en nosotros. Y dice, y no solamente nos dio vida, dice, nos resucitó. Con Él nos resucitó. Si ya estamos unidos a Cristo, Cristo resucitó, nosotros también. Y dice, y con Él nos sentó en lugares celestiales. Yo ahorita los veo sentados aquí y tienen calor. En el cielo no va a haber calor, ni frío, ni incomodidad, ni nos van a doler los pies, ni nos va a doler la espalda. Entonces, ¿cómo es que estamos sentados aquí? Me están oyendo a mí, pero dice que ya nos sentó en lugares celestiales. Porque la gracia, ahorita nosotros la estamos viendo así entrando en la playa, pero esa gracia va a correr y nos va a acarrear hasta que estemos sentados en los lugares celestiales. Ya estamos, porque la gracia es imparable y es imposible que tú obstruyas el propósito de Dios en tu vida. Entonces, si las sobreabundantes riquezas de su gracia mostradas por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús operan en nuestra vida, estamos hablando de un reino de gracia, un reino que le está robando territorio al enemigo, un reino que está transformando vidas. El diablo, el pecado, el mundo no pueden impedir la vida del reino. No pueden afectar ni cambiar el propósito de Dios en su gracia. Nuestro destino está establecido. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de la gracia de Dios. El doctor Martin Lloyd-Jones, un gran predicador del siglo pasado, decía esta frase: la gracia siempre da y el pecado siempre quita. El enemigo viene siempre a robar, a quitar, a matar, a destruir. Cristo ha venido a que tengamos vida. Ahí está el reino de la gracia. Él siempre está dando vida. Siempre da. La gracia siempre da. La gracia de Dios es dádiva, es vida. Entonces, para reinar en vida, nosotros tenemos que identificar la gracia de Dios y luego buscar el reino de la gracia en nuestra vida. Hermanos, la gracia es algo que Dios quiere que nosotros busquemos, que sepamos, que no andemos sedientos en el desierto si tenemos un tsunami de agua. Hebreos 4:14. Se los voy a leer. Hebreos 4:14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Ahí pues vamos transformados, pero seguimos en nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza. ¿A qué? Al trono de la gracia. Dice Pablo, estamos reinando. O sea, hay un reino de la gracia. ¿Por qué hay un reino de la gracia? Porque hay un trono de la gracia. Y el autor de Hebreos nos dice, sí, ¿quién está sentado en el trono de la gracia? Jesús. Ahí está el reino de la gracia. Jesús está en el trono de la gracia. Dice, ¿por qué está Él? Acérquese con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces la gracia, por eso les decía yo,
Una cosa es entender el concepto de la gracia y otra cosa es que tú vivas en el reino de la gracia, creyendo en la gracia, sabiendo que hay gracia, que siempre vas a encontrar gracia en Dios. ¿Cómo puede ser, hermanos, que tú te peleas con tu esposa y dices algo así como, ¿vas a ir a la iglesia? No, pues ¿con qué caras crees que voy a ir a la iglesia? ¿Cómo con qué caras? Pues con la cara de un pecadorzote que necesita ¿qué? Gracia. ¿Y qué vas a la iglesia? Pues a buscarla. ¿Se fijan cómo nosotros podemos decir que creemos en la gracia, pero la verdad es que no creemos en la gracia? Y fracasas y te caes y te tropiezas y te vuelves a levantar y otra vez y lo mismo, y me siento culpable, me siento así, no puedo cambiar. Y entonces, ¿para qué está el trono de la gracia? ¿En qué reino vives? ¿Vives en el reino de Adán o vives en el reino de Jesús? ¿Quién está reinando ahorita ahí arriba? El rey de la gracia, el rey de toda gracia, el que vino a darnos gracia sobre gracia, pastel de chocolate. ¿Me explico? Entonces tienes que buscar la gracia, tienes que creer en la gracia, tienes que esperar gracia. Miren, fíjense nomás cómo funciona esta cosa. El martes manda mi hija el sonograma, sonograma. ¿Qué? Y vienen los 3 bolitas así. Bebé A, bebé B, bebé C. Y yo pues, me voy a acostar orando, Señor, bueno, gracias, Señor. Así de esas gracias que le das gracias, así sí, muchas gracias. Gracias, Señor, por esos bebés, mi hija quería, oramos para llores, y oramos juntos para que se embarazara, y bueno, pues tú das abundante, tsunami. 3, Señor. Me desperté como a las 2, lo primero que pensé, ¿cómo le vamos a hacer? Me van a tener que ir a trabajar. Mi pobre yerno va a tener que trabajar doble, 2 turnos, o qué sé yo. ¿Cómo le das de comer a 3? ¿Y la carriola? ¿Ir al súper? ¿Cómo le vas a llevar las vacunas? Y luego aparte tiene otra niña. O sea, una chiquita y otros 3 bebés. Y la casa, o sea, ¿dónde pones 3? O sea, así. Otro ratito, a las 4 otra vez despierto. ¿Cómo vamos a pagar esta onda? Y tú dices, ay, qué más preocupón. Mi incredulidad, hermanos, en la gracia de Dios. Porque ¿qué estoy creyendo ahí? Estoy creyendo en Dios que, ¿querías un bebé? Órale, ahí te van 3, a ver qué vas a hacer. A ver, ahora sí vas a sudar, viejo. Tú ya querías retirarte, que no sé cuál, retirarte, ándale. 3 nietecitos, y usted va a tener que ayudar, y su esposa también. Pero Dios no es así. Es el Rey de toda gracia. Dice, acércate con confianza, Señor. Si tú nos estás dando esta bendición, esos bebés son una bendición y tú nos vas a sostener en todo eso. Es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo bueno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú pierdes el trabajo? ¿Con qué voy a pagar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y me la rente, me van a correr y me van a echar para afuera. ¿Verdad? Y andamos todos preocupados, todos ansiosos, y oren por mí, hermanos, estoy acá. ¿Por qué? Porque no creímos en el tsunami. Sí, me salvó por gracia, Señor, yo no merecía nada. Todavía no mereces nada, pero nos dice, yo tengo el reino de la gracia, para que lo creas, para que lo busques, para que lo pidas. Podría decir muchas otras cosas. Dijo Bob Coughlin ahora en el retiro, llegas a cierta edad donde piensas que puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero ya tengo que terminar. Para caminar nuestra vida como creyentes, hermanos, nosotros
tenemos que estar recurriendo a ese reino de la gracia, donde está la gracia que hiper, súper sobreabunda para nuestras vidas. Tú ahorita, donde tú estás, en tu vida, en tu necesidad, todos aquí, no hay una sola persona que no requiera hoy, en este momento, la gracia de Dios. Y tal vez tú la necesitas para que te salve. Yo he escuchado tantos lugares, somos todos de casa, pero no importa que seamos todos de esta casa, lo que importa es que seas de esa casa, de la casa de la gracia de Dios. Y si tú no eres de esa gracia, si tú no has recibido esa gracia, la buena noticia del Evangelio es que por eso vino Jesús, a traértela, a ofrecértela, para que tú digas: Señor, si tú salvas por pura gracia a este miserable, salvarlo, Señor, va a tener que ser por gracia, porque yo no tengo nada que ofrecerte, más que mi pecado, más que mi necesidad. Por eso vino la ley. Por eso es que a veces vas y tienes que toparte con la pared y caerte en un hoyo para que te des cuenta que no puedes salvarte, que no puedes ser el bueno que quieres ser. Por eso te enredas y te metes en lío, porque no estás dependiendo de la gracia de Dios, no estás yendo al trono. Ve al trono. Ahorita tienes la oportunidad. Ahorita te voy a dar tiempo para que vayas al trono. Y esas ondas donde tú dices: pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué estoy pasando? ¿Y cómo me siento? ¿Y que estoy así? ¿Que estoy derrotado? ¿Que estoy caído? ¿Que estoy tropezado? Ahorita, ve al trono. Porque el Rey de toda gracia está sentado en ese trono de gracia para darte ayuda, para sostenerte, para cambiarte, para transformarte, para perdonarte, para alentarte. Okay. Y si Él te tiene en sus manos, todo lo que venga a tu vida viene también con su gracia. ¿Estás enfermo? ¿Te pasó una desgracia? Circunstancias que dices: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? La mañana me levanté pensando en mis hermanos de Cuba. Pobrecitos. Ellos van al súper y si se llegan a encontrar un camote, hacen fiesta. Nosotros vamos a los súperes, aquí están saturados. Me dicen, lo trágico, dice: hermano, gracias, si me das una ofrenda, gracias. Pero el problema es que no hay nada que comprar. No hay una aspirina en la farmacia. Y yo digo: ¿y Señor, y tu gracia? Y ahí está la promesa. Aún en eso, ahí está mi gracia para mi pueblo. Y las iglesias en Cuba, hermanos, nos avergüenzan, no teniendo nada. Han de ver ustedes el gozo y la gracia de Dios que tú puedes ver evidente en sus vidas visitándolos en sus iglesias. Entonces no tienen ni techo. Este calor para nada se compara con lo que viven ellos allá. Pero la gracia de Dios está ahí, así como va a estar contigo en cualquier circunstancia que tú te encuentres. Pero tienes que buscarla, tienes que creer en ella y tienes que pedirla. Vamos a pedirle, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Jesús, Señor, qué inmensa debe ser tu paciencia para con nosotros, tus hijos. Cuando nos ves, Señor, no a veces teniendo
la hiper, super abundante gracia sobre nuestras vidas y nosotros andamos ahí mendigando agua, caminando en nuestros propios esfuerzos, Señor, en nuestra carne, olvidándonos quién es nuestro Dios y quién es el que está sentado en el trono de la gracia, extendiendo el reino de la gracia en esta su creación para su gloria. Señor, queremos pedirte que tú nos des de tu gracia. Cada uno de nosotros tenemos esas áreas, Señor, donde estamos. Damos gracias simple y sencillamente para perseverar el día de hoy, para no ofenderte el día de hoy, Señor. Necesitamos gracia para crecer el día de hoy, para madurar el día de hoy, para honrarte el día de hoy. Necesitamos de tu gracia para reconciliarnos con aquellos a quienes hemos ofendido. Necesitamos de tu gracia el día de hoy, Señor, para ser agradecidos. Necesitamos tu gracia, oh Señor, para ser alentados a seguir siendo luz y sal en este mundo. Necesitamos de tu gracia, Señor, para darnos cuenta de las áreas en donde estamos ofendiendo o estamos ofendiendo a otros, donde estamos contristando tu espíritu. Estamos de tu gracia, Señor, para darnos cuenta de nuestra incredulidad. Señor, necesitamos de tu gracia para amar a nuestro prójimo y ser la familia que tú quieres que seamos. Necesitamos de tu gracia para llevar nuestros hogares conforme a tu propósito. Señor, necesitamos de tu gracia para todo. Y quiero pedirte, Señor, de manera especial por aquellas personas que están aquí, que ahorita están pensando, Señor, en una necesidad significativa en sus vidas, que habían pensado, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este aprieto en el que estoy? ¿Cómo voy a ser restaurado? ¿Cómo voy a ser sanado? ¿Cómo voy a recuperar esto que he perdido? ¿Qué esperanza hay para mi futuro? Señor, Rey de toda gracia, te pido que les muestres tu gracia y que les ayudes a confiar en tu gracia y les animes a esperar en esa gracia que ha de manifestarse indudablemente, pronto o después, Señor, pero ellos verán tu gracia. Anímalos, aliéntalos, fortalécelos a que estén firmes en esa esperanza. Y si hay personas aquí, Señor, que en realidad nunca han confiado en tu gracia para su salvación, no te conocen ni conocen tu gracia, pero vinieron a buscar esa gracia, recompénsalos, Señor, dándoles la gracia de tu salvación, constituyéndolos en esa otro tipo de personas que son tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, limpiándolos, Señor, de toda su culpa, constituyéndolos justos, haciéndolos parte de tu pueblo, circuncidando su corazón para vida eterna. Y Señor, por último te pedimos por esta iglesia, que esta iglesia sea una iglesia establecida sobre tu gracia siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.